de clase que solo acepta 250 personas. El problema es que hay 198 asignados y el resto están esperando a que les hagan un cambio de sección. Entonces los que están esperando el cambio de sección llenaron el clásico. Entonces preguntamos al ingeniero de la facultad qué se podía hacer, y obviamente lo que hay que hacer es abrir otro clásico para que ingresen los que faltan. Entonces los que tienen el inconveniente no pueden subir su tarea, lo van a subir a otro clásico. Los que ya están adentro de lo que está habilitado ahorita y se quedan, no saben que están moviendo ellos. Y van a seguir con la misma modalidad. Lo único que nosotros vamos a estar visualizando los dos portales para que vean el problema. Entonces, los que no tuvieron su tarea el día de hoy, más tarde voy a compartir el link, no más tarde, mañana, y suben y van a traer otra vez. Con la tarea adicional que se publica el día de hoy. Levanten la mano que no tiene grupo todavía. Hay cuatro compañeros que no tienen grupo. Aquí nos hace falta cuatro. Pues si faltan integrantes en el grupo, pero ya están todos seguros, no puedo hacer nada. Tienen 17 o 19 o 18, quizás si se van a quedar. Hay un grupo pues que tiene 20 o 22. Yo no sé qué van a hacer, qué les van a utilizar, pero las instrucciones eran claras que solo 20. ¿Ya tiene el listado de grupos? Al terminar la clase, lo que hace falta es el certificado de grupo. Bueno, miren, dale motor y ponen atención. Voy a empezar con lo que es el acto y el hecho free. Este tema no lo voy a tocar tanto porque primero la tarea era de eso. Segundo, yo les pido que ya no venga que no piensen que vaya a hacerlo. Estos dos temas son importantes para entrar a ver lo que es el negocio jurídico. Entonces, primero, como acto jurídico, quiero poner una descripción ahí rápida. Y los actos jurídicos suponen un hecho humano que se produce por la voluntad consciente y exteriorizada. Que se produce por la voluntad consciente y exteriorizada. Hecho jurídico. Es cualquier acontecimiento natural
o humano que al suceder o realizarse liga un efecto jurídico constitutivo. Un efecto jurídico sustitutivo. Modificativo o extintivo de relaciones jurídicas. Lo voy a repetir otra vez. Hecho jurídico es cualquier acontecimiento natural o humano que al suceder o realizarse liga un efecto jurídico constitutivo modificativo o extintivo de relaciones jurídicas. De lo que investigaron, si se pudieron dar cuenta, el hecho jurídico puede ser natural o puede ser humano. En este hecho jurídico, únicamente vamos a decir de que aquí, como hecho jurídico, no hay una voluntad de la parte que lo realiza, como no hay una voluntad de ejecutar, como dice la definición, y que por lo tanto el hecho jurídico únicamente sucede, pero cuando sucede, por eso el hecho jurídico hace efectos jurídicos. Que al realizarse de que ya sea humano o natural, este hecho, por regulación de la ley, tiene ciertos efectos, ¿ya? Como un hecho jurídico, y el más común ejemplo que tiene es un nacimiento, el nacimiento de una persona, ¿ya? Al momento de nacer una persona, tiene ciertos efectos jurídicos que la ley lo establece, ¿ya? Alguien que me diga un efecto jurídico que tenga un nacimiento de una persona, la inscripción, el nombre, y ahí vemos otras instituciones del derecho en donde podemos decir la capacidad de goce. Por eso es que el hecho al momento de ser natural o humano tiene efectos jurídicos, pero no es voluntad de quien lo realiza o de quien sucede que ese hecho tenga efectos jurídicos. Contrario al acto jurídico, ese sí. Y el acto jurídico dice, supone un hecho humano que se produce por la voluntad consciente y exteriorizada. ¿Qué quiere decir esto? Que yo, que soy el que estoy haciendo el acto, sí estoy consciente del efecto jurídico que voy a causar. En este ejemplo podríamos decir la celebración de un contrato. Yo estoy haciendo un acto y sé que ese acto al momento de celebrar el contrato va a tener efecto jurídico. Entonces, ¿cuál es la diferencia entre el acto y el hecho jurídico? La voluntad en la parte que lo realiza. Muy bien. Esto es importante porque ahorita vamos a entrar a ver el mismo jurídico. Entonces, saquen su código civil, por favor. Dice que
voluntad en la que puede ser involuntario. Tiene que ser sí o sí voluntario, porque yo estoy consciente de que la voluntad va a generar un positivo. Ahora, ¿qué negocio jurídico? Vamos a colocar una definición y vamos a ir desglosando esa definición. El negocio jurídico es la declaración de voluntad. Declaración de la voluntad libre y espontánea. Que puede ser unilateral y bilateral. En donde se crean, modifican o exigen obligaciones. Siempre que haya capacidad legal, consentimiento que no adolezca de vicio, y objeto lícito. Acontecimiento. Consentimiento que no adolezca de vicio y objeto lícito. En la definición vamos a ir desglosando y primero dice declaración de voluntad. La declaración de voluntad es únicamente la intención de la persona o expresar que tiene la voluntad de celebrar ese negocio. Yo digo que sí quiero hacer una compraventa, sí quiero hacer un negocio con tu persona, sí quiero realizar una venta de un vehículo, es mi voluntad que quiera hacer el negocio jurídico. Luego dice libre y espontáneo. Esto lo vamos a ver más adelante, pero libre y espontánea se refiere a que la voluntad no tiene que ser condicionada, no se tiene que ver afectada o no se tiene que ver viciada. Y lo vamos a ver más adelante en los vicios del consentimiento. Que puede ser unilateral o bilateral. Yo puedo celebrar, yo puedo hacer un negocio jurídico de forma unilateral, pero también puedo celebrar un negocio jurídico con otra persona y por eso dice que es bilateral. Alguien que me dé un ejemplo de un negocio jurídico unilateral. ¿Por qué un testamento? ¿Por qué creen que un testamento es unilateral? Porque la voluntad es propia. Yo estoy dejando a heredero a la compañía, como heredero a la compañera. Yo no le estoy preguntando a ella si quiere. Después, si ella lo acepta, es otra situación, o no. Pero si es mi voluntad, libre y espontánea, de dejarla como heredera a ella. Después dice, en donde se crean, modifican o extinguen obligaciones. Se crean porque estoy creando un negocio jurídico. Voy a hacer un negocio con alguien. Voy a hacer una compraventa con alguien. Se modifican porque de haber hecho un negocio jurídico, yo después lo puedo modificar. Puedo hacer los ciertos cambios. Y se extinguen porque si el negocio jurídico se termina, mi voluntad es decirle, bien, yo creo que ya no vas a hacer la heredera y se lo voy a dar al compañero.
Es mi voluntad extinguir ese negocio jurídico. Y después dice, siempre que haya capacidad legal. Ahí vamos a ver el artículo, ahorita vamos a ver los artículos, pero la capacidad legal, obviamente no es más fea que la capacidad de existe. ¿Cuándo se adquiere la capacidad de consentimiento que no adolezca de vicio, que el consentimiento o la voluntad no se vea afectada por alguno de los vicios que le voy a dar más adelante. Y que el objeto sea lícito. Obviamente que no sea prohibido por la ley. Artículo 1251, y ahí claramente dice que el negocio jurídico requiere para su validez 3 elementos: la capacidad legal, consentimiento que no vale el vicio y objeto lícito. Entonces, 3 elementos, y si quieren ahí su puesto para empezar a trabajar, porque algunos quieren que lo tienen en blanco, le ponen ahí capacidad legal, elemento 1. Consentimiento que no merezca el vicio 2 y objeto lícito 3. Ya dijimos que la capacidad legal es la mayoría de edad para poder adquirir derechos de obligación. Consentimiento que no merezca de vicio. El consentimiento, ¿creen que va ligado a la capacidad legal, sí o no? ¿Por qué? ¿Va ligado con la capacidad legal? ¿Por qué va ligada la capacidad legal con el consentimiento? Porque el consentimiento no puede subsistir o no puede existir si no tiene capacidad legal. ¿Ya? Mi consentimiento en un negocio jurídico no puede existir si yo no tengo la capacidad legal. Y si yo no tengo capacidad legal, no puedo consentir un negocio jurídico. Artículo 1252. A ver, esto es un que no se prohíbe por la ley. Yo puedo vender su casa, vender mi casa, vender mi teléfono, vender mi mochila, pero puedo vender un arma solo así porque a mí se me va a la obra. Puedo vender droga aquí, usted. Eso Artículo 1252. La manifestación de la voluntad puede ser expresa o tácita. ¿De qué forma puede ser la manifestación de la voluntad? Bien. ¿Cuándo es expresa? Puede ser verbal o escrita. ¿Cómo creen ustedes que se puede manifestar de forma escrita? Aquí lo digo el compañero, con una firma. Y yo puedo firmar un documento y ya lo estoy aceptando, de forma expresa. No necesariamente tengo que decir yo sí hacerlo. Puede ser simplemente confirmar. No dije nada, pero expresa. ¿Y cuándo es práctica? La voluntad es tácita cuando yo hago ciertos actos o ciertas acciones que le dan a entender a los demás que yo estoy respetando, sin necesidad de decir nada.
digamos, un mandato. Si a mí me confieren un mandato, a veces en los mandatos no dice quién acepta el mandato para ser preciso. A veces no dice eso. Pero ya a mí me dijeron, mira, aquí está ¿cómo se llama? El mandato. Yo vengo y voy y represento a la persona en alguna audiencia, en alguna situación que. Pero uno dice, sí, no, pero realicé el acto, entonces, no se tenga. Entonces, tácitamente dice que es la aceptación que se da implícitamente al momento de realizar determinados actos, aunque no haya declaración explícita. Esa es la manifestación de voluntad de manera tácita. ¿Están claros en eso? ¿Sí o no? Sí. La declaración de voluntad expresa tiene que ser explícita. Yo tengo que decir si acepto o no acepto. O tengo que plasmar, como bien dijimos, confirma, si acepto. Y la tácita, no necesariamente. Yo tengo que decir o manifestar que sí estoy aceptando, pero sí puedo decir que con los cientos que realizo, estoy dando a entender que sí acepto el negocio jurídico. Bueno, el negocio jurídico, ustedes, lo primero que la gente dice, o lo primero que todos dicen, cuando a mí me habla de negocio jurídico, lo primero que dicen es que es un contrato. ¿Ya? Entonces, voy a celebrar un negocio jurídico. Y lo primero que se le asocia es con un contrato. Pero hay algo bien importante que tiene que tener claro que todo contrato es un negocio jurídico. Pero no todo negocio jurídico es un contrato. ¿Ya? ¿Por qué crees que no es esa ¿por qué un negocio jurídico no siempre es un contrato? Usted dio un ejemplo, por ejemplo. Perdón, es un contrato. Pero es un negocio jurídico. ¿Pero por qué es un negocio jurídico un testamento? Porque a la hora de que porque a la hora de que muere que está dejando el testamento se convierte en un documento. ¿Sí? Porque hay una voluntad y porque al momento de otorgar el testamento produce efectos jurídicos y genera obligaciones. Entonces, como se jurídico, la definición lo dice: se crea, modifica o extingue obligaciones. Eso es lo que pasa con el testamento. Crea, modifica o da obligación. Vamos al artículo 1254. Toda persona es legalmente capaz para hacer declaración de voluntad en un negocio jurídico, salvo aquellas a quienes la ley declare absolutamente incapaces. Ahí lo pueden asociar con el artículo 9 del Código Civil. Eh, 1254. Entonces dice el artículo 1255, dice: la incapacidad relativa de una de las partes no puede ser imputada por la otra en su propio beneficio, si oportunamente lo hubiera conocido. Si yo estoy consciente, estoy celebrando un negocio jurídico con un menor de edad, yo no puedo venir después de decir: yo no sabía que era o hacerme el que no sabía. Por eso, si ustedes se dan cuenta, celebrar un negocio jurídico formal, ¿no? Porque yo venderle un teléfono a un hombre de ahora, 15 años antes, ya tenían dinero para tener un teléfono.
tenemos en el mar, y escribe alguien ahí, tenemos que estar instalado y ahí le voy a dar el dinero. Llega una persona, usted ni siquiera le pide el pedido, le dice, uno quiere hacer dinero, y deshacerse del teléfono. Entonces lo primero que uno hace es así el teléfono, revisarlo, si te parece, te hace el dinero. Le da el dinero y se acabó el negocio jurídico. ¿Ya? Formal o informal se acabó, pero los negocios, ¿ya? Sin embargo, en los negocios jurídicos más formales, ¿qué es lo primero que le piden a usted? Que cuando usted va con un notario de cerrar un contrato, usted es lo primero que le pide. El DPI. ¿Ya? Pero si usted tiene, perdón, el DPI va. Pero si viene y el otro dice, no, usted dice que yo no soy mayor de edad, no tengo DPI, o mi DPI está grave. Pero igual se le deja, no importa. Y después viene y dice, es que dice que no era mayor de edad cuando yo le vendí el carro, cuando yo le vendí la casa. Entonces, ¿puede alegar o no puede alegar ignorancia? Digamos? No puede, eso es a lo que se refiere el artículo 1255. De ahí el artículo 1256 dice, cuando la ley no declara una forma específica para un negocio jurídico, los interesados pueden usar la que estimen conveniente. Usted puede hacer un contrato que no tenga que decir en un registro, una hoja, una carta de línea. Sí, ¿por qué? Porque si no tiene formalidades, o que la ley no me establece unas ciertas formalidades, yo puedo generar el contrato de la gana. A eso es a lo que se refiere al artículo 1256. Ahora, si el contrato dice tiene que ser elaborado en escritura pública, una compraventa de bien inmueble, y tiene que ser registrado en el registro correspondiente, ¿tiene que ir en escritura pública o no? Obviamente, porque la ley me lo está diciendo y me lo está pidiendo. Vamos al artículo 1257 y miramos los vicios de la declaración de voluntad. El vicio es una circunstancia. ¿Qué lo ponen ahí? Es una circunstancia que afecta un hecho o acto jurídico pero que no lo hace ineficaz. El negocio jurídico puede ser anulable si contiene vicios, pero no por tener vicios es nulo. ¿Ha escuchado eso cuando le dicen nulo de pleno derecho? Cuando ustedes dicen nulo de pleno derecho, eso quiere decir que es como que si el negocio jurídico nunca hubiera existido. ¿Ya? O que las partes hacen como que si nunca existió, o como que nunca se celebró. A eso se refiere cuando dicen nulo de pleno derecho. Pero si un negocio jurídico tiene vicios, que lo vamos a ver ahorita la clasificación, no necesariamente tiene que ser nulo de pleno derecho. Pueden ser anulables, pero el negocio jurídico existe. ¿Voy a entender ahí? Los vicios del consentimiento que están en el artículo 1257, que ahí dice: es anulable el negocio jurídico cuando la declaración de la voluntad humana, error, dolo, simulación o violencia.
Ahí están los 4 vicios del consentimiento o de la declaración de voluntad: error, tono, simulación o violencia. ¿Qué es el error? El error como definición general, no necesariamente ¿qué es el error? No, o sea, sí, no sé ya claramente en el documento, pero digamos, el error, nos equivocamos, ¿sí? Y también el error es cuando uno se equivoca, cuando uno valga la redundancia por error, ¿no? Hace ciertas cosas dentro del proceso jurídico, ¿ya? Pero también es el falso conocimiento de la verdad al proceso jurídico. Me hacen incurrir en error en el proceso jurídico porque yo pienso que conozco lo que estoy celebrando, o yo creo, o yo pienso que conozco lo que estoy haciendo o lo que estoy comprando, pero en realidad es así, ¿ya? Ejemplo, digamos, a mí me gustan los iPhones y todos los iPhones se parecen. Bueno, y me dicen, mira, ese es un carro de la misma línea y se dan cuenta que a veces no cambian, es año 2015, 2016 y es lo mismo. No cambia nada, la línea es la misma, todo es lo mismo. Y viene la persona y me dice, yo te vendo una Mazda 2015. Yo le digo, es la que estoy buscando, hagamos negocio, pero yo en mi error, porque creo que conozco el carro y creo que ese es el carro que me está dando, no le pido la tarjeta de circulación. Bueno, le hago el carro y le compro el carro, hacemos el traspaso y al momento que me haga el título, yo me doy cuenta que no era 2015, sino que era 2014. ¿Ya? Ese es un error. ¿Ya? Yo creí que sabía lo que estaba comprando, o creí que tenía el conocimiento sobre lo que estaba comprando, pero en realidad no lo tenía. ¿Ya? Ahora ya sí, por favor, esos nombres de propiedad sí es otra cosa, pero el error existe, ¿verdad? Entonces, por eso dice que el error es el falso conocimiento de la verdad. ¿Ya? Es que yo pienso que sé que conozco determinada situación, pero no es así. Vamos ahora con el dolo. ¿Qué es el dolo? Creo que no está intencionado. Artículo 1261. Ahí lo refiero. Y el artículo 1261 dice: dolo es toda sugestión o artificio que se emplea para inducir a error o mantener en él las partes. Y una definición, esta es la legal y la que nos va a servir para nuestros estudios. Entonces, el error va vinculado con el dolo. Yo puedo tener el error por propia cuenta de mi persona. Yo solo puedo incluir el error. Pero el dolo se manifiesta cuando otra persona me hace incurrir el error a mí. ¿Ya? Entonces ahí necesitamos a otra persona que nos haga incurrir el error. ¿Ya? Y para esto, va a terminar con nosotros y ahorita les voy a decir algo de eso. Después, violencia.
¿Qué pasa si, bueno, en la violencia en un comportamiento se manifiesta si a mí, a Miguel, ya sea consanguíneos o que tenga parentesco conmigo, ejerce violencia, ya sea sobre mí, sobre mis familiares o sobre algún conocido mío. Digamos, yo vengo y le digo a alguien me tienen que vender, me vendes tu carro, si no, ya vas a ver lo que le va a pasar a tu mamá. Ahí hay violencia, hay coacción. Existe un vicio porque yo estoy condicionando mi voluntad sobre lo que él me está diciendo, ¿ya? Sobre lo que él me está mencionando o sobre la violencia que él está ejerciendo sobre mí. Por eso dice que un vicio es la declaración de voluntad. Yo puedo solicitar que sea anulable en el negocio jurídico si se da una de estas circunstancias, y lo vamos a ver. Y por último dice la simulación. La simulación es una declaración falsa que aparenta lo contrario de la verdadera. Contrario a la verdadera realidad del acto que se quiere realizar y que se produce voluntariamente, aunque en el fondo haya suposición, amenaza o halago de una de las partes. La simulación no es más que hacer ver a alguien que una cosa es lo que no es. Yo estoy simulando que estoy vendiendo un carro en buenas condiciones. Yo no sé si ustedes han visto que cuando los carros, o lo hacen mucho los camionetas, que cuando los carros echan mucho humo porque ya está mal el motor, echan un líquido en el motor para que deje de esa es una simulación. ¿Por qué? Porque yo estoy variando la realidad. Yo tendría que vender el carro diciendo, mire ese carro está humo, ya no estaba en el motor, ¿verdad? Hay que hacerlo un poco mejor. Pero yo vengo y le echo el bardal para que ya no eche humo. Y estoy simulando que el carro está bien. Pero en realidad no es así. No le van a echar. Pero esa es una simulación. Y lo que les decía, el artículo 1258 dice que el error es causa de nulidad cuando recae sobre la sustancia de la cosa que le sirve de efecto o sobre cualquier circunstancia que fuere de la causa principal de la voluntad. El error puede caer en sustancia, en persona o en cuenta. Cuando el error cae en sustancia, hace anulable el negocio jurídico. Cuando cae en persona, el artículo, eso lo van a ver en el artículo 1259. Dice que el error sobre la persona solo invalidará el negocio jurídico cuando la consideración a ella hubiera sido el motivo principal del mismo. Si yo como mandato y me equivoco de persona, es anulable o no es anulable la plata. Sí, porque cae sobre el objeto principal de ese contrato. ¿Quién es el objeto principal sobre ese contrato? Es la persona. Entonces ahí sí es anulable el negocio jurídico. Y cuando cae en sustancia, se requiere, regresamos al ejemplo del carro. Si el carro
el error cae sobre el carro, digamos, entonces ahí sí es anulable el restituir. Digamos, la sustancia se refiere al objeto, total, digamos al carro. Y en persona se refiere a la persona y es anulable solo si recae solo si esa persona es el objeto principal del contrato. ¿Ya? Si yo le puse Juan Pérez en el contrato de compraventa de vehículos, pero no está, y se llama Juan López, pero no está afectando el carro como tal, no es anulable el usufructo. Bueno, ahí ya se pueden hacer otras cosas, pero no es anulable. ¿Ya? Y dice, y cuando el error cae en cuenta, no es anulable, únicamente se rectifica. Entonces, en el artículo 1260 dice, el error de cuenta solo dará lugar a su corrección o a su rectificación. ¿Qué quiere decir esto? Si yo al carro le puse que valía 45, en el contrato, en la compraventa, pero habíamos dicho que costaba 40,000, únicamente ahí lo que hay que hacer es que hay que rectificar o hay que modificar. Entonces ahí ya solo corrijo un poco algo que van a presentar. Bueno, el plazo para reclamar las unidades, con eso termino. El plazo para reclamar las unidades. Esta les queda de tarea que busquen el fundamento legal. La nulidad de error, la nulidad por error o dolo, el plazo es de 2 años. Este es el plazo para reclamar la nulidad de distribuir cuando exista mismo. Y la nulidad por violencia es de 1 año. Pero 1 año desde que cesa la violencia. ¿Estamos claros ahí? Bueno, me hace el favor de buscar el fundamento legal de esto. Estamos adelante de todos los artículos, de lo que busca usted. Y por último, antes de terminar, me hace el favor, vamos a subir una tarea bien pequeña para la próxima, para que así como dijeron ahorita que hay que investigar. Vuelvo a investigar en el busca la definición de contrato civil. De contrato civil. ¿Y cuáles son los principios de una contratación? Si ustedes quieren subir la tarea, el papel, a mano, en letra carta, computadora, piedra, lo que quieran, la sube, no hay ningún problema. No, porque se lo voy a dar. ¿Una vez? Ahí está.